Buenas tardes, bienvenidos a 360 grados y hoy es jueves 11 de abril del año 2019. Vamos a compartir con ustedes las principales informaciones que se vierten a nivel nacional e internacional y sobre todo lo que está pasando a nivel nacional en el ámbito político, económico, social, gracias a lo que ha venido ese alud de informaciones que por supuesto ya todo el mundo está comentando en todas partes, en todos los entes sociales que se reúnen en distintas partes del país. Y el tema en cuestión definitivamente es el tema de la decisión del Tribunal Superior Electoral y que ha causado precisamente un sinnúmero de reacciones, principalmente la reacción de Reinaldo Pared Pérez, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, pero sobre todo presidente del Senado de la República, y que estas declaraciones han sido catalogadas por Participación Ciudadana, por la FINJUS, por otros organismos, por los partidos políticos minoritarios. Tenemos un informe, precisamente un documento que emite FOPREDOM, que es la entidad que reúne a todos los partidos políticos. Hay una declaración pública precisamente de FOPREDOM que está en el tapete ahora mismo. Acaba de emitirla precisamente FOPREDOM, se la estoy enviando a Edwin para que la podamos colocar en pantalla ciertamente. Mientras tanto podemos decir lo siguiente. Vamos a hacer una especie de cronología de lo que ha ocurrido. El Tribunal Superior Electoral conoce un recurso que había sido sometido al Tribunal Constitucional para negar una decisión del propio Tribunal Superior Electoral que había emitido precisamente el Partido Revolucionario Dominicano ante la negativa de una convocatoria que eligió a Miguel Vargas Maldonado como presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Esa decisión del Tribunal Constitucional va otra vez al Tribunal Superior Electoral, porque no se trata solamente de que ahora mismo el Tribunal Superior Electoral está conociendo ese recurso, no. Todos esos recursos fueron conocidos en el año 2018 a partir de una convocatoria que elige al presidente del PRD en noviembre del año 2017. Yo he dicho en reiteradas ocasiones que todos esos recursos judiciales se han tomado más de un año. Fíjese que ahora estamos en abril del año 2019 y todavía estamos decidiendo sobre ese particular. La decisión del Tribunal Superior Electoral tiene que ver con las recomendaciones que hace el Tribunal Constitucional para una sentencia del Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Constitucional hace las recomendaciones al Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral, acogiéndose a las decisiones del Tribunal Constitucional, entonces emite esta sentencia que aparentemente iba en contra precisamente del presidente del Partido Revolucionario Dominicano y del Partido Revolucionario Dominicano per se. Esto, por supuesto, pone una situación política al Partido Revolucionario Dominicano muy ambigua, muy desestabilizante. ¿Por qué? Porque todas estas decisiones que ha tomado el Partido Revolucionario Dominicano de apoyar las primarias abiertas, de no ir a las primarias finalmente para ahorrarse 120 millones de pesos y todo esto cae en el vacío. Sin embargo, a pesar de todo eso y a pesar de esa sentencia del Tribunal Superior Electoral, hoy hay una conferencia de prensa en la que Nene Cabrera dice que independientemente de la sentencia del Tribunal Superior Electoral, el PRD va a continuar con sus aprestos políticos y con su agenda política como si no hubiese habido una sentencia del Tribunal Superior Electoral. Desacato judicial podría ser. Hay que ver. La decisión fue tan fuerte
que el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, dice, porque no está de acuerdo con la decisión del Tribunal Superior Electoral, que a los jueces del Tribunal Superior Electoral hay que llevarlos y hacerle un juicio político en el Congreso Nacional. Hoy, el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, dice, vamos a esperar la decisión del Senado de la República, que haga la petición a la Cámara de Diputados de manera formal, por escrita, para entonces tomar una decisión al respecto. Pero esas declaraciones de Reinaldo Pared Pérez fueron muy controversiales y ha llamado la atención de Participación Ciudadana, que ha calificado esta decisión, para decirlo exactamente como dicen Participación Ciudadana, dice Participación Ciudadana que la actitud de Pared Pérez es un atrevimiento que busca poner mordaza al poder electoral. Y dice además que esto es una visualización de un caudillismo. Dice, la petición de Pared Pérez para que se investiguen los miembros del Tribunal Superior Electoral es un hecho que pone en peligro la democracia dominicana. Sin lugar a dudas, son signos claros de intolerancia que solo pueden ser visualizados en un ambiente de caudillismo y en un país que va en tránsito a un régimen mucho más autoritario. Constituye un atrevimiento incalificable solicitar el inicio de un juicio político contra miembros de un tribunal del orden jurisdiccional por haber tomado una decisión dentro de su competencia, y Participación Ciudadana entonces entiende que este hecho se convierte en otro mensaje más de los intentos de mordaza contra jueces de la Suprema Corte de Justicia una vez, hoy contra jueces del Tribunal Superior Electoral, y sin lugar a dudas, dice, esto se puede extender contra periodistas, a miembros de entidades de la sociedad civil, a entidades públicas, a regímenes autónomos, incluso hasta la propia Junta Central Electoral, dice Participación Ciudadana. Y Servio Tulio Castaño Guzmán dice lo siguiente, que es importante las declaraciones de Servio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Oigan bien, dice Servio Tulio que la entidad, la FINJUS, rechaza que ese pronunciamiento del presidente del Senado, y que además eso no contribuye en nada al fortalecimiento institucional del país, sino todo lo contrario. Dice Castaños Guzmán que el Tribunal Electoral, oigan bien, acató, acogió los puntos juzgados y exhortados por el Tribunal Constitucional, que eran, en síntesis, que se juzgara la regularidad de las convocatorias a reuniones en estricto apego a las disposiciones estatutarias del partido, oigan bien, en virtud del principio de legalidad, y que se respetara la garantía del derecho de defensa de la parte demandada, lo cual había sido inobservado por el Tribunal Superior Electoral al negar una prórroga de comunicación de documentos para depósito de pruebas y, en base a la falta de ellas, decidir la nulidad. El Ejecutivo explicó que el volver a instruir el proceso permite la inclusión de pruebas nuevas y otros argumentos. Asimismo, el Tribunal Superior Electoral declaró válida las convocatorias y demás por cumplir con los requisitos mínimos de los estatutos, lo cual era el criterio del Tribunal Constitucional. Dice Castaño Guzmán que el Tribunal Superior Electoral vuelve a anular la convención y demás reuniones del PRD, porque cuando se instruyó nuevamente el proceso, la parte demandada incluyó un listado de concurrentes a la reunión del Comité Ejecutivo del PRD que no demuestra cumplimiento del quórum necesario para validar la reunión. De ahí que se declara la nulidad de la misma por falta de quórum, y en consecuencia la nulidad de sus decisiones, dentro de las cuales estaba convocar a la Convención Nacional.
y que el Tribunal Superior Electoral no desacata al Tribunal Constitucional, ni entra en choque de poderes, sino que acogiendo al criterio de la constitucional se extrae de las pruebas aportadas la nulidad de la reunión. ¿Se entiende eso? O sea, lo que está pasando es lo siguiente. Yo siempre he dicho que las sentencias, tanto del Tribunal Superior Electoral como del Tribunal Constitucional, son jurisdicciones que enseñan en esa sentencia cuáles son los procedimientos que deben seguir, cuáles son los procedimientos que deben hacer para que haya una legalidad. Yo recuerdo, y siempre pongo como ejemplo eso, que cuando el Partido Revolucionario Dominicano intentó sacar a Hipólito Mejía del PRD en aquella ocasión, el Tribunal Superior Electoral le dijo: no, usted no puede sacar a un miembro de un partido sin haberle hecho un juicio disciplinario dentro del partido. Y entonces, después de ese juicio disciplinario, entonces, con los resultados de esos, te pueden mandar entonces expulsarlo y entonces eso llegar al Tribunal Superior Electoral para ratificar o no una expulsión. ¿Qué hizo el PRD? El PRD se acogió a lo que dijo el Tribunal Superior Electoral y entonces con las reglas claras se pudo el PRD sacar a Hipólito Mejía legalmente del Partido Revolucionario Dominicano. De ahí ese rompimiento del Partido Revolucionario Dominicano, finalmente lo que pasó con el Partido Revolucionario Moderno, que fue ya una conversión de un partido que ya existía, convertido entonces en el Partido Revolucionario Moderno, que permitió que ese partido fuera a elecciones congresionales, municipales y presidenciales en el año 2016. Entonces, ahora, lo que yo creo, tal vez yo estoy equivocado, pero lo que tiene que hacer el Partido Revolucionario Dominicano es leer la sentencia con todas sus partes y buscar la parte positiva de esa sentencia. ¿Y cuál es la parte positiva? Bueno, si ahí dice que no hay quórum, que no hubo quórum, buscar el quórum, llamar a una convención lo más rápido que se pueda, porque está encima del tiempo, buscar el consenso dentro de la misma organización política, que lo que se quiere es que Miguel Vargas siga siendo presidente del PRD. Él tiene que tener la fuerza suficiente para ello, porque debo decirle que aquí, en el país, en la República Dominicana, los que tienen la fuerza, los que tienen el poder, pueden hacer todo. Y sobre todo porque, lamentablemente, aquí no hay ideología política. Aquí lo que hay es, si yo soy miembro del PRD y tengo alguna participación en el Estado, en este caso, en la Cancillería de la República, o en el Ministerio de la Mujer, o en el Instituto de Cooperativas, que son las que regentea actualmente el Partido Revolucionario Dominicano, pues esas mismas personas son los miembros del Partido Revolucionario Dominicano que pueden ir a esas votaciones internas y a esa convención. Entonces, yo creo que se ha hecho una alaraca y se ha hecho una tormenta en un vaso de agua, porque eso precisamente con las recomendaciones que hace la sentencia del Tribunal Superior Electoral se puede hacer perfectamente. Hubo una equivocación, a nuestro modo de ver, de parte de Reinaldo Pared Pérez, al decir que por una sentencia que tiene que ver con un partido que no es nada ni ariente, bueno, no vamos a decir que no son arientes ni parientes, porque están actualmente unidos en el gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana y el PRD, y eso compete, de alguna manera, beneficia al Partido de la Liberación Dominicana que está en el gobierno, y es el partido más grande y gubernamental, oficialista. Pero eso no quiere decir que el presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana haya tenido que emitir ese tipo de declaraciones. ¿Por qué? Porque, como dice los organismos, Participación Ciudadana, FIJUS, parece como una intromisión del Congreso Nacional en las decisiones del sector judicial, en este caso el Tribunal Superior Electoral. Y eso le hace mucho daño a la institucionalidad democrática.
eso podría ser un error de Reinaldo Paredes Pérez. No estamos de acuerdo con la forma como el doctor Guido Gómez Mazara se refirió al presidente del Senado, Reinaldo Paredes Pérez. Yo creo que se pueden emitir argumentaciones, rebatir una situación del presidente del Senado sin tener que ir a palabras soeces como lo que hizo el doctor Guido Gómez Mazara. Él quizás tuvo razón en el fondo, pero en la forma quedó descalificado. Inmediatamente yo tengo una discusión con una persona y comienzo a ofenderla, yo pierdo la discusión. Y esas palabras soeces con las que se refirió el doctor Guido Gómez Mazara al presidente del Senado no fueron tampoco muy acertadas. Sin embargo, en la forma como lo dice Participación Ciudadana, como lo dice Finjus, que lo dan con argumentaciones ¿verdad?, reales y con decencia, se rebate una posición del presidente del Senado y no se van a asuntos personales tampoco. Mucha gente me ha preguntado, pero ven acá, y es que el doctor Guido Gómez Mazara tiene algo personal con el presidente del Senado, Reinaldo Paredes Pérez, porque esas declaraciones, eso fue lo que parecieron. Parecen asuntos más personales que políticos. Y yo creo que el doctor Guido Gómez Mazara tiene la suficiente entereza y tiene suficiente background, es un hombre leído, pero ahí yo creo que fue desacertado totalmente. Otras personas que se refirieron al tema fueron el candidato a aspirante presidencial Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno, y también Tony Peña Guava, que es aspirante presidencial del PRD, que también consideraron las declaraciones de Reinaldo Paredes Pérez muy inciden totalmente en lo que es el poder judicial, en este caso, vuelvo a repetir, el Tribunal Superior Electoral. Por ejemplo, ambos hicieron esas declaraciones por separado, pero por ejemplo, dice Luis Abinader, es grave y siniestro para la democracia el intento de intimidación del presidente del Senado contra los jueces del Tribunal Superior Electoral. Fíjese que las declaraciones de Luis Abinader no se van al aspecto personal. Luis Abinader, que a mi modo de ver es un hombre decente, lo dice de una manera también decente y rebate totalmente la decisión de Reinaldo Paredes Pérez, pero lo hace de una manera muy escrupulosa. Es cierto, o sea, parece que eso es una intromisión en el sector judicial. Pero también Tony Peña Guava, vuelvo a repetir que es aspirante a la nominación presidencial dentro del PRD, que ha tenido una controversia interna también en el PRD, porque no estuvo de acuerdo con la decisión de esa organización política de no ir a primarias internas de esa organización política, porque él es aspirante presidencial y él quiere ir a una contienda interna. Y entonces la decisión del PRD fue totalmente soslayando toda decisión de cualquier otro tipo y de cualquier otra aspiración y decir, nosotros no vamos, porque lo que uno intuye es que el Partido Revolucionario Dominicano y los miembros del PRD van a votar dentro de las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, que es el único partido entonces que va con primarias abiertas, porque el Partido Revolucionario Moderno va con primarias cerradas y los demás partidos no pueden ir a primarias abiertas tampoco, porque ya ustedes escucharon la decisión de la Junta Central Electoral con respecto, por ejemplo, a el partido de Minuta Vares Mirabal y Alianza País, que no pueden ir unidos en una coalición porque ahí va en contra de la ley de partidos. Una decisión que dice Guillermo Moreno que es antidemocrática, todo lo que te quiera, pero aprobaron la ley de partidos. Y todos ustedes estuvieron contestes con esta ley de partidos. Todos los partidos políticos finalmente la aprobaron. Entonces no pueden estar en contra de la decisión que establece la misma ley 3318, la ley de partidos. Por consiguiente, dice Tony Peña Guava, es inmiscuirse un poder del Estado en otro. El poder legislativo frente al poder judicial, dice y precisa Tony Peña Guava. Todos creemos lo mismo. Y
en cualquier reunión social que usted se vea, se vio muy feo, muy mal, que se haya cuestionado eso precisamente. Hay varios aspectos sobre esta decisión. El lunes, en la mañana, el periódico Hoy, para ser específico, sale con no es un titular, fue una noticia en primera plana, diciendo que había una decisión del Tribunal Superior Electoral que parece que lesionaba al Partido Revolucionario Dominicano. O sea, esa decisión del Tribunal Superior Electoral se había filtrado a los medios de comunicación. Y que esa decisión había sido presionada para que no fuera emitida ese mismo día lunes. Y para ello dicen algunos mentideros políticos que como presión para esa decisión, al presidente del Tribunal Superior Electoral, Román Jaques, le habían quitado la custodia. Eso no ha sido, personalmente, yo no he escuchado a ningún organismo oficial, ni siquiera al propio Tribunal Superior Electoral, ratificar esa información. El hecho es que el periódico Hoy parece que tenía la información precisamente de esa decisión. Algo que puede ser cuestionable, porque cómo es que una decisión de ese tipo ya se había filtrado a los medios de comunicación. Eso por un lado, y por el otro, supuestamente la presión gubernamental para que esa decisión no fuera emitida. Yo no creo eso, yo no lo creo, yo personalmente. Tal vez yo estoy equivocado, pero yo no lo creo. Pero en definitiva, esto pone en cuestionamiento la institucionalidad del país. Y finalmente, quiero dar a conocer lo que dice Fopredón con respecto a esta decisión. Dice el doctor Elías Uesín Chávez, presidente del Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana, y en nombre de dicha entidad, que su alta preocupación por los pronunciamientos del presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, quien señaló en el día de ayer que los jueces del Tribunal Superior Electoral, que emitieron una sentencia sobre una litis interna del PRD, deben ser llevados a juicio político. Los juicios, opiniones y hasta las amenazas vertidas por el secretario general del PLD contra los magistrados que emitieron la sentencia en cuestión son reprochables, aún sin entrar en el análisis del fondo del caso. Entendemos que ese tipo de exabruptos son los que cada día deterioran el ya precario estado de derecho, institucionalidad del país. Dichos pronunciamientos, por venir de representantes de otro poder del Estado, que ni siquiera son parte de la litis, son lacerantes e inadmisibles en un Estado donde se respete la soberanía de la justicia y la independencia de los poderes públicos. Así lo dice el presidente del Fopredón, Elías Uesín Chávez, que además agrega: deploramos que el secretario general del PLD, revestido de la autoridad que le da su posición de presidente del Senado, a todas luces imbuido por la soberbia, amenace a representantes de otro poder del Estado, teniendo los canales y mecanismos legales para atacar las decisiones del órgano electoral. La separación de los poderes públicos y su libre accionar en las áreas de su competencia son la base fundamental de la existencia de un Estado de Derecho en cualquier nación democrática. Lo contrario sería echar por la borda lo poco que nos queda de institucionalidad democrática. Vámonos a la pausa. Julian Assange, el creador de Wikileaks, es el escándalo internacional. Esas gráficas que ustedes están viendo ahí en pantalla, es el momento en que la policía británica entra
a la embajada de Ecuador en Londres, en Inglaterra, para apresar a Julian Assange. Al principio se ve y se nota como que Julian Assange se está resistiendo al arresto. Pero posteriormente, cuando fue llevado al tribunal, había muchos seguidores frente al tribunal y le hace una señal con el dedo pulgar de que está bien. ¿A qué se enfrenta Julian Assange? Julian Assange se enfrenta a una condena en Inglaterra de 12 meses aproximadamente. ¿Por qué? Por haber violado, oiga bien, las condiciones de su libertad bajo fianza. ¿Qué pasó anteriormente a este arresto? Bueno, que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, le retiró finalmente el asilo de que había sido objeto Julian Assange, que le había dado en el año 2012, exactamente hace 7 años, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Dice Lenín Moreno que es justificable el retiro del asilo a Julian Assange por la conducta irrespetuosa y agresiva del australiano, a quien acusa también de haber vulnerado la seguridad en la embajada donde estuvo aislado. Cito a Lenín Moreno: la conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y sobre todo la transgresión a los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable. Entonces, a raíz de ese retiro del asilo político, Inglaterra entonces actúa y toma preso a Julian Assange para hacer precisamente algo más institucional. La primera ministra de Inglaterra, Theresa May, dice que Julian Assange y el apresamiento de Julian Assange demuestra que nadie está por encima de la ley. ¿Qué es lo que, además de los 12 meses que pudiera estar preso en Inglaterra Julian Assange, extraditado a Estados Unidos para responder a una acusación de Estados Unidos que nunca había develado Estados Unidos? ¿Por qué perseguía a Julian Assange? ¿Por qué perseguía a Julian Assange? ¿Cuál es la acusación de Estados Unidos ahora mismo? Por conspiración y por haber penetrado por medios informáticos al gobierno, a papeles del gobierno de Estados Unidos y revelarlo ante la opinión pública. De eso acusa a Estados Unidos entonces a Julian Assange. Hay que decir que en el año 2012, cuando Julian Assange va preso, pedido en extradición por Suecia. ¿Por qué? Porque estaba acusado de supuestos delitos sexuales. Julian Assange no se entrega porque dice, primero, que no ha cometido esos delitos sexuales, y segundo, que eso es una forma de Estados Unidos buscar para ser extraditado precisamente a Estados Unidos. Es una forma estratégica de buscarlo. Entonces Julian Assange no se entrega y se asila en la embajada de Ecuador en Inglaterra con esos fines, porque era huyendo hacia Europa que estaba Julian Assange. ¿Qué pasa? Que Inglaterra entonces y Suecia retiran ese juicio por delitos sexuales, pero se mantiene una acusación y entonces debe tener que es una libertad condicional, y para eso entonces debe mantenerse en la embajada de Ecuador. Parece que Julian Assange emitió unas declaraciones
en contra del propio país de Ecuador y de Lenín Moreno, del gobierno de Lenín Moreno. Y eso entonces hace que Lenín Moreno le retire precisamente esa protección que tenía Julian Assange en Inglaterra. Eso definitivamente, ¿en qué va a parar? Hay que esperar. El arresto de este fundador del portal de Wikileaks dice que se responde a esa petición del gobierno de Estados Unidos. Incluso la acusación de Inglaterra dice eso, que corresponde precisamente a una petición. Dice, para ser específico, en virtud de la sección 73 de la ley de extradición de Estados Unidos, dice que está retenido en nombre de las autoridades de los Estados Unidos, que lo está pidiendo en extradición. ¿Qué le espera a Julian Assange? A mi modo de ver, preso en Inglaterra y luego de eso extraditado a Estados Unidos, donde va a tener que responder por conspiración y por violación a la intromisión de sus documentos informáticos del gobierno de los Estados Unidos. Estados Unidos no va a perdonar eso. Vámonos a la pausa. El Palacio Nacional, a las 6 de la tarde de hoy, jueves 11 de abril, hay una conferencia de prensa. Oigan esto, de último minuto, salidita del horno esta noticia. En el Salón Orlando Martínez, Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, junto a otros funcionarios del Estado, ofrecerá declaraciones a los medios de comunicación y a los ciudadanos y ciudadanas. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal. Y ese decreto que ustedes veían en pantalla, espérate, es el cambio de funcionarios en Codocafé y también en el Instituto Agrario Dominicano. Rápidamente, déjame ver si me da tiempo. Los señores Apolinario de Mosén y Roberto Familia fueron designados como miembros del directorio del Instituto Agrario Dominicano en representación de los beneficiarios de la reforma agraria, en sustitución de los señores Jaime Remigio Perelló y también de otra persona, Isidro Sosa, que fue fallecido. Ese es el decreto 137-19. Y otro artículo del mismo decreto, Héctor Jiménez, queda designado subdirector técnico del Instituto Dominicano del Café. Otros funcionarios también fueron designados por el presidente Danilo Medina. Ya lo saben, a las 6 de la tarde, Flavio Darío Espinal dará unas declaraciones. ¿Cuál es el tema? Yo creo que la decisión del Tribunal Superior Electoral o la declaración de Reinaldo Pared Pérez. Eso es yo especulando aquí. Nos vemos mañana, si Dios quiere, un programa especial de aquí en 360 grados, pero nosotros nos vemos el lunes.